Vamos a conocer todo acerca de los cálculos en la vesícula y por eso le damos la bienvenida al especialista, el doctor Luciano Poggi. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación y hablar de este tema que es de tanto interés, porque la prevalencia es realmente alta, ¿no? Exacto, doctor. Primero, para entender un poquito, ¿cuál es la función de la vesícula? La vesícula es un órgano que tiene forma de pera, que es únicamente un reservorio de bilis. El órgano produce bilis las 24 horas del día y cuando no estamos comiendo, esa bilis se va a la vesícula como reservorio y se contrae esa vesícula cuando viene el estímulo, que es un estímulo hormonal, básicamente cuando la comida sale del estómago y llega al intestino delgado. La vesícula ahí se contrae, usualmente por grasas, y esta bilis nos ayuda a la absorción de grasa. ¿Y por qué se dan los cálculos? Hay varios, primero la prevalencia, creo que eso es bueno que la gente sepa. Se estima que las mujeres tienen más piedras que los hombres, 15-20%, y los hombres 8-10%. ¿Por qué se dan los cálculos a la vesícula? Hay diferentes razones y factores de riesgos. La primera razón es por aumento del colesterol dentro de la bilis, ¿no? La bilis tiene varios compuestos, uno de ellos es el colesterol, y vemos que este colesterol aumenta en pacientes o en personas que son usualmente mujeres, usualmente arriba de los 40 años, usualmente mujeres en edad fértil, usualmente personas con obesidad, personas que consuman mucha grasa, y de ahí vienen otros factores que son muy difíciles de manejar, como por ejemplo familiar, ¿no? Vemos que hay una gran incidencia en familias. No es común que yo atienda un paciente, no es poco común que yo atienda un paciente y el paciente me diga, a mi abuela le sacaron las piedras, a mi mamá, a mi tía, a mis hermanos. Factores genéticos, ¿no? Que no se sabe bien exactamente cuáles son, hay algunos temas entre el proceso del colesterol. Etnias, ¿no? Hay unas zonas y regiones ambientales donde hay más cálculos. Por ejemplo, Chile tiene muchísimo más cálculo, donde los niños tienen piedras. México igual. Nosotros no tanto como los chilenos, pero también tenemos bastantes piedras los peruanos. Después tenemos que los latinos somos en general de las poblaciones en el mundo que tenemos muchas más piedras. Y después hay otras cosas que son más difíciles de saber, como por ejemplo medicaciones. Hay algunas medicaciones, algunos antibióticos, algunas medicinas para los triglicéridos que también pueden generar este tipo de piedras. Y los otros factores ya son un poquito más raros, pero en general estos primeros que mencionaba. Doctor, y cuando mencionó lo del tema del colesterol y básicamente las grasas, que puede haber el colesterol en la vesícula, es básicamente, me imagino que muchas personas pensarán, ok, entonces si me hago un examen de colesterol en sangre y sale que no es elevado, entonces por ende no debería preocuparme de algún cálculo en la vesícula. No, porque la manera como procesamos ese colesterol es distinto al colesterol que está en la sangre. Definitivamente tenemos diferentes tipos de receptores que van a priorizar que este colesterol se vaya a la bilis o el otro que se quede en sangre, que también tiene otros roles y factores. Y justamente tener un colesterol normal en sangre no quiere decir que no puedas tener piedras. Exacto. Pero es comer mucho colesterol, o sea, grasas saturadas, carnes principalmente, o de origen animal, que es lo que nos produce tener más piedras, uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Ok, entiendo. Doctor, ¿y los pólipos en la vesícula son algo que va a evolucionar a los cálculos o es algo distinto? Sí, es una excelente pregunta, porque hay muchas personas que en exámenes que no tienen síntomas se encuentran pólipos, y los pólipos usualmente es una palabra que utilizamos para describir pequeñas tumoraciones que están usualmente en la pared de la vesícula, que se ven en la ecografía y que dependiendo de su tamaño van a tener una indicación. ¿Cuál es el temor del pólipo? Que al ser una tumoración, esta puede estar asociada a algún tipo de cáncer y obviamente necesita un seguimiento. Y el asunto es que la gran mayoría de pólipos que encontramos terminan no siendo tumoraciones de riesgo, sino terminan siendo depósitos de colesterol ya formándose en la pared de la vesícula que probablemente van a devenir en un cálculo, pero eso no lo vamos a saber hasta que no saquemos esa vesícula, pues. Entonces digamos, el único tratamiento es la cirugía. Sí, a mí me encantaría, a pesar de que soy cirujano, decir que hay otros tratamientos, pero la gran mayoría de opciones para alguien que tiene piedras en la vesícula es una cirugía, y para alguien que tiene pólipos va a depender mucho del tamaño. A grandes rasgos, alguien que tiene un pólipo más de 6 milímetros debería sacarse esa vesícula. Si tiene factores de riesgo para cáncer de vesícula, antecedentes familiares o algunas enfermedades hepáticas ya propias, tienen que sacarse esa vesícula. Y el gran problema es cuando tenemos pacientes que tienen pequeños pólipos menos de 6 milímetros, o sea que tienen de 5. Y ahí la indicación usualmente no hay un consenso mundial, pero hacer un seguimiento a 6 meses con otra ecografía. Y también muchas personas dicen, entonces si es que cambio mis hábitos, como más saludable, voy a disminuir estos pólipos o estos cálculos también. Si no tienes piedras en la vesícula o no tienes síntomas, no te las han encontrado, lo mejor es prevenirlas. ¿Y cómo se previene? Adivina. Lo que siempre todos en salud decimos. Claro. Buena actividad física, mantener un buen peso, disminuir consumo de grasas saturadas o de origen animal, básicamente lo que siempre hablamos, incluso que es un factor sumamente importante para disminuir riesgo de un montón de tipos de cáncer, ¿no? El café también ayuda un poquito.
Y hay algunas medicaciones que a veces también pueden ayudar a prevenir formación de cálculos, pero no son cosas estándares. En general necesitamos una vida saludable, que es bien difícil de decir exactamente cuáles son esos parámetros, pero estoy seguro que tú hablas mucho más de eso en este espacio. Claro que sí, doctor. Y en el tema de que, por ejemplo, ya tenemos lo que el cálculo en la vesícula, también me imagino que varias personas le dirán, bueno, doctor, ¿cuánto tiempo puedo esperar para operarme? ¿Puedo programarlo? ¿O esto es algo que inmediatamente se debe hacer si es que no se presentara síntomas? Sí, esa es la gran disyuntiva. Usualmente, si es que a alguien le encuentran un cálculo en un chequeo, y no tiene ningún síntoma, igual debería ir a consulta a un cirujano para explorar estas opciones. ¿Por qué? Porque es común que los pacientes tengan síntomas digestivos a veces no específicos que terminan siendo problemas de la misma vesícula. Desde los años 90 que se hace la cirugía laparoscópica por pequeñas incisiones, la historia de los cálculos en la vesícula cambia dramáticamente porque la cirugía termina siendo una cirugía de rápida recuperación, con incisiones muy pequeñas, con muy poco dolor, y que los pacientes pueden regresar a trabajar rápidamente. Antes era una cirugía abierta, de un tajo así, se iba a través de la pared muscular, los pacientes necesitaban 3 semanas de descanso médico, entonces es otra historia. Entonces la indicación es, si hay síntomas gastrointestinales que pudieran ser atribuidos a la vesícula, hay que sacar esa vesícula. ¿Y cuál es esa historia típica? Es sensación de indigestión, dolor abdominal, el típico cólico de vesícula es dolor en la boca del estómago o hacia el lado derecho después de haber comido alguna ingesta alta en grasas, que usualmente dura unos 15, 20 minutos y después se va. Si continúa más tiempo, obviamente ese es un paciente que debería ir a urgencia para ver si es que no se está inflamando esa vesícula. Claro, porque ¿qué pasa si es que no se opera? ¿No? Hay muchas personas de que quizás dicen, no, más adelante, lo voy a dejar, y al final termina en emergencia. Sí, si es que es un hallazgo en alguien que es totalmente asintomático, definitivamente se puede diferir una cirugía. El gran problema es que cuando uno tiene piedras en la vesícula, tú no sabes cuándo esto te puede causar algún tipo de problema, y las piedras en la vesícula no solamente te dan un cólico biliar, sino te pueden dar una serie de otros problemas, como por ejemplo que el cálculo salga de la vesícula y obstruya la salida principal del hígado, que va hacia el intestino, y eso hace que uno se ponga amarillo, retenga la bilis, o que esa piedra vaya a la desembocadura de donde sale este conducto biliar que justo desemboca con el páncreas. Y esto podría causar una pancreatitis. La causa más común de pancreatitis en el Perú es piedras en la vesícula. Y no es, nuevamente, poco frecuente que encontremos en consultorio o nos llamen para atender una emergencia de alguien que tiene una pancreatitis, que dice, sí, yo hace 5 años sé que tengo piedras en la vesícula, pero nunca me quise operar. Entonces hay que hacer, digamos, un riesgo individualizado, porque si un paciente realmente tiene piedras en la vesícula, ha tenido algún síntoma, por más que sea cuestionable, digestivo, y además eso tiene un riesgo quirúrgico bajo, no hay ninguna razón para no sacarse realmente una vesícula en un buen centro donde obviamente se hace una cirugía segura, ¿no? Claro, que es importante. ¿A qué edad normalmente se puede presentar? Porque usted nos decía que esto es, o sea, antes, sobre todo en una edad más avanzada. Sí, lo más común es a partir de la 4ª década, ¿no? Pero va a importar muchísimo los hábitos. O sea, por ejemplo, hoy en día que hablamos nosotros tanto de obesidad, justamente la obesidad y los hábitos de comida son un factor de riesgo. Entonces, hoy en día vemos más niños y adolescentes con piedras en la vesícula asociadas a obesidad mucho más que antes, ¿no? Entonces, y también importa dónde tú estés, ¿no? O sea, en los países, hay países, yo me acuerdo de países como en Chile, que operan niños de 7, 8 años, hay veces con piedras en la vesícula, pero lo usual es a partir de la 3ª década que empiezan a haber más síntomas. Yo te diría, la gran mayoría de las pacientes que yo opero son mujeres, usualmente arriba de 40, y que usualmente han tenido varios hijos, y eso hablamos del tema de la fertilidad, porque las mujeres que necesitan más hormonas femeninas justamente tienen mayor producción de colesterol, porque el colesterol es un precursor del estrógeno y obviamente las hormonas que se necesitan durante el embarazo, ¿no? Algo que no había dicho, incluso hablando de hormonas, es que las terapias de reemplazo hormonal también son un factor de riesgo, y hoy en día están tan de moda, todo el mundo quiere hacerse reemplazo de terapia, no estoy en contra, pero creo que tiene que tener una buena indicación esto, y no tomarlo a la ligera, ¿no? Claro, no, o sea, sobre todo si se abandona el tratamiento, entendería que sería todavía peor, ¿no? Que podría generar mayor daño. Sí. Sí, hay que tener bastante cuidado con eso. Otra pregunta que nos han dejado relacionado al tema, nos dice, ¿se puede aprovechar y si se saca un cálculo o un pólipo de gran tamaño, se puede sacar, o sea, todo? Normalmente, la pregunta que a mí siempre me hacen en consultorio es, doctor, ¿y por qué no abren la vesícula y solo sacan las piedras y el pólipo? Y esa es una excelente pregunta que por supuesto a alguien ya se le ocurrió antes y ya lo han hecho y por supuesto que fracasa, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la bilis, al no estar en un lugar, digamos,
el liso puede decantarse ese colesterol y volver a formar piedras. Justo se considera que una vesícula que forma piedras de por sí es una vesícula básicamente ya enferma, que por más que tú saques las piedras pueden pasar dos cosas. Lo más probable es que vuelvan a salir las piedras de manera más rápida incluso, o que incluso al abrir la vesícula y cerrarla ese sello no quede adecuado. Entonces, sacar las piedras o solamente los pólipos no es algo que se hace siempre se saca todo. Siempre se saca toda la vesícula, ¿no? Toda la vesícula, claro. Y después de retirar lo que es toda la vesícula, ¿en cuánto tiempo la persona vuelve a sus actividades? Normalmente las indicaciones que yo le doy a los pacientes es actividad, digamos, del día a día, prácticamente de manera inmediata. O sea, ni bien hacemos la cirugía, los pacientes pueden caminar, subir escaleras, ir de un lado al otro, no tienen una limitación de cuánto, más va a depender obviamente de sus niveles de energía que están cicatrizando y han pasado por una cirugía. De hecho, depende también mucho de las condiciones en las cuales se haga la cirugía, porque no es lo mismo hacer una cirugía de emergencia, claro, que es el peor escenario, que hacer una cirugía, digamos, en alguien que ha tenido un par de síntomas y programamos cuando esa vesícula no está inflamada. Esas son cirugías que los pacientes se recuperan incluso normalmente más rápido. Actividad física como correr, trotar 2 semanas, esfuerzos a partir de las 3 semanas, y la dieta que los pacientes se les recomienda es una dieta normalmente blanda, baja en grasas la primera semana, pero luego de eso los pacientes deben reincorporar las grasas a su dieta, y eso es un gran mito de que después de la vesícula no se puede comer grasas, ¿no? Claro, no solamente que grasas saludables, ¿no? Bueno, cualquier tipo de grasa. Yo le digo a los pacientes, si es que tú consumes muchas grasas y tienes piedras a la vesícula, esto es un llamado de atención, pues, ¿no? Entonces, probablemente estás comiendo realmente demasiadas grasas y eso es lo porque que también hay muchos pacientes, y lo he visto también cuando he trabajado en hospital y en consulta y demás, que cuando ya le retiran la vesícula, como que se confían, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya me la retiraron, entonces puedo volver a comer como antes, y empiezan con un dolor que los termina haciendo de ir a emergencia. Hay un periodo de acomodación, digamos, de que el organismo termina acostumbrándose a no tener la vesícula, y es en ese periodo lo que sucede es que el conducto que va directo del hígado hacia el intestino se ensancha. Entonces ya no hay un reservorio propio, sino es que este mismo conducto funciona también como reservorio y se dilata unos 3 milímetros o 4 milímetros en un periodo del tiempo bastante corto. Yo siempre le digo a los pacientes que este periodo de acomodación usualmente es unos 3-4 semanas en la gran mayoría, y luego de eso prácticamente pueden volver a comer grasas, pero si comían muchas grasas, este es el llamado de atención que necesitaban para consumir menos, ¿no? Claro que sí, doctor. Nos ha dejado una pregunta Mimi, nos dice, doctor, ¿se puede reventar la vesícula con los cálculos? Sí. Justamente eso es un gran problema. El paciente que hemos operado hace poco era un paciente que había tenido múltiples episodios, y cuando una de estas piedras obstruye la desembocadura de la vesícula o por donde se drena, puede hacer que la pared de la vesícula se inflame. Eso se llama colecistitis, ¿no? Itis de inflamación. Y esta inflamación, si es que no se resuelve y progresa, cualquier tejido que se va inflamando termina edematizándose o hinchándose tanto que ni siquiera la sangre puede llegar, y a la sangre, al no llegar, ese tejido se muere, y al morirse se puede perforar, ¿no? Eso se llama gangrena vesicular, es el estadio último extremo en un paciente que tiene un cálculo a la vesícula, y obviamente no deseado, porque son cirugías mucho más complejas y de mucho más riesgo, porque el paciente está muy enfermo con este dolor severo. Usualmente son pacientes con fiebre, dolor muy intenso, marcadores inflamatorios en los laboratorios bien altos, ¿no? Alta. Sí. Otra pregunta que nos dejan es, ¿siempre se puede operar por laparoscópica? La verdad es que en nuestra experiencia sí, existen algunos casos, sobre todo si el paciente tiene antecedentes quirúrgicos o cirugías abiertas, puede ser que tenga adherencias y no sea posible hacer esta cirugía, ¿no? Adherencias son tejidos dentro del abdomen que se han pegado entre ellos y no permiten una adecuada visualización de las estructuras para poder hacer la cirugía de manera laparoscópica, y esto realmente es extremadamente raro, ¿no? Es bien poco frecuente. Perfecto. Otra consulta que también nos dejan es, ¿con qué examen puedo determinar que tengo pólipos o cálculos en la vesícula si es que no tengo síntomas? Sí, el examen de rutina es una ecografía, ¿no? Pero normalmente yo igual no le recomiendo a los pacientes ir por ahí haciendo exámenes sí, por si acaso quiero saber si es que tengo indicación médica o pensando en a ver qué encuentro, ¿no? Claro. O sea, mejor esperar síntomas. Usualmente sí. Yo sé que hay algunos, digamos, estudios en chequeos que se recomienda una ecografía, y justamente cuando se encuentran cálculos es algo que hay que discutir paciente a paciente para ver si es que estos cálculos podrían tener alguna sintomatología o no.
Y por supuesto la gran disyuntiva es que creo que todos en algún momento tenemos algún síntoma gastrointestinal. Y es así, por ejemplo, hay casos, algo anecdóticos, ¿no? Pero pacientes que tienen síntomas gastrointestinales que no son típicos de vesícula, pero dicen, no, yo tengo colon irritable hace 10 años, sacamos la vesícula y chao, colon irritable. Entonces, no era el colon irritable, era realmente cálculos a la vesícula, que puede tener síntomas, hay veces algo inespecíficos, como simplemente indigestión, sensación de llenura o llenarte de gases después de comer una comida usualmente con grasa, ¿no? Otra pregunta que también nos dejan, nos dicen, los tratamientos alternativos. Bueno, ahora está muy de moda todo lo alternativo. Sí. Si alguna hierba podría ayudar también a disminuir estos cálculos. Sí. A mí me encantaría decir que sí, la verdad, pero no existe ningún tipo de tratamiento no quirúrgico desde el punto de vista de riesgo-beneficio para tratar de disolver estas piedras. Todo lo que se ha hecho ha sido, y se ha encontrado que hay algunos medicamentos, no hierbas, algunos medicamentos que sí muestran que pueden disminuir la aparición de piedras o podrían hacer que el barro biliar, que es el estadio previo a que estas piedras, digamos, se formen, pueda desaparecer o, digamos, romperse estas pequeñas piedritas y pasar, digamos, o eliminarse junto con la bilis, ¿no? Pero no es el tratamiento estándar. El tratamiento estándar es, digamos, una cirugía. Ahora, creo que hay algo bien importante decir, las ecografías no siempre van a mostrar el mismo resultado. Entonces, si uno tiene una piedra chiquita en una ecografía y dicen, sí, tuve síntomas, parecían de vesícula, y se repite esa ecografía, no necesariamente en esa segunda ecografía se va a ver la misma piedrita. Entonces, a veces hay estas ideas de que alguien tomó tal hierba o la famosa chancapiedra. Me encanta el nombre, ¿no? Además que la chancapiedra creo que es para piedras en el riñón. En el riñón. No, ni siquiera para la vesícula, pero igual... Claro, la gente la consume, sí. Entonces, este famoso chancapiedras no tiene ningún tipo de rol. Y realmente si hay síntomas, lo mejor es consultar a un médico antes de estar pensando en hierbas. Y justo una consulta más que nos dejaron es, doctor, a mí me diagnosticaron pólipos, pero eran muy pequeños. ¿Debería hacerme otro examen o después de cuánto tiempo? Sí, acá el número mágico es 6 milímetros. Pólipos arriba de 6 milímetros en un paciente que tiene un riesgo quirúrgico aceptable, recomendable sacar la vesícula. Pólipos por debajo, lo recomendable es observar 6 meses, repetir una ecografía. Si el pólipo no ha crecido, usualmente se puede diferir o hacer una ecografía nueva en un año. Esto igual en muchas personas genera bastante angustia, tener que estarse haciendo chequeos, ¿no? Pero la verdad es que los pólipos por debajo de 6 milímetros son de bien poco riesgo, a menos que haya algún factor específico para un cáncer de vesícula o algo por el estilo, ¿no? Que eso son cosas nuevamente a conversar con un médico. O sea, tienen pólipos, primero conversar con el médico y ese número mágico del tamaño del pólipo es 6 milímetros. Aparte que también muchas personas tienen miedo a la cirugía, ¿no? Y en realidad es una cirugía rápida, no es de que va a tener, sí, o sea, está con anestesia, no es que va a sentir Esta es la cirugía que los cirujanos generales o gastrointestinales hacemos más en nuestro entrenamiento como cirujanos, que hacemos más en nuestro día a día. Justo yo te contaba antes de empezar que antes de ayer operamos una vesícula, ayer operé 2, mañana me toca operar otra cirugía, hoy operé una cirugía también de vesícula, entonces es extremadamente común, tanto por consultorio como por emergencia, tanto por piedras como por pólipos. Hoy día me tocó operar una vesícula, por ejemplo, por pólipos. El paciente tenía un pólipo de 1 centímetro, imagínate. O sea, ya para arriba de 1 centímetro son riesgos importantes para cáncer de vesícula, que es justamente un cáncer que usualmente avanza muy rápido y bastante agresivo, que puede requerir grandes cirugías y, por supuesto, si se encuentra tarde, un mal pronóstico. Pues, ¿no? Perfecto, definitivamente. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que puede dejar relacionadas a los cálculos en la vesícula para las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Yo creo que en general una vida sana quiere decir comer balanceado, disminuir siempre las grasas saturadas de origen animal, aumentar las proteínas vegetales justamente para mejorar esto. El café, el bendito café, yo tomo un montón de café durante el día. En la actividad física, que esto de acá yo creo que puede prevenir la gran mayoría de enfermedades que sufrimos nosotros los humanos desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista gastrointestinal también. Y por supuesto, si es que tienen algún tipo de síntoma gastrointestinal, no esperen meses a chequearse, y si tienen piedras en la vesícula, consulten con su cirujano de confianza para que les puedan dar una recomendación apropiada. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. ¿Dónde lo encuentran? Estoy en la Clínica Angloamericana y me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Luciano Poggi, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros esta tarde.